Me llamo Efraín Medina Reyes. Chihuantí era violento y perfeccionista, tanto que concebía el pasado como un defecto, y para corregirlo ordenó la quema de todos los libros que existían en su imperio. Su intención era borrar hasta el último rasgo de la historia, para que el futuro empezara con él. Y en cierto modo logró su objetivo, porque todos se refieren a Chihuantí como el primer emperador de la China. También se le recuerda como el autor intelectual de la Gran Muralla. Otro de los defectos que Chihuantí quiso corregir fue su fragilidad humana, y para esto bebió un menjurje que debía garantizarle la inmortalidad. Pero al parecer confundió algún ingrediente y murió envenenado. Como Chihuantí, cada ser humano aspira a corregir algo en él o en el mundo, o en ambos. Como Chihuantí, cada ser humano observa el mundo a través de sí mismo y así lo exalta, lo define y lo culpa. Y como el desgraciado de Chihuantí, cada ser humano tiene un montón de buenas intenciones con las que pretende mejorar algo. Sí, usted infeliz que está leyendo esta línea no es más que un artificio repleto de manchas que quisiera borrar. Usted es un compulsivo comprador de cremas dentales, jabones, desodorantes, colonias, máquinas de afeitar, humectantes, detergentes. O es un engendro alternativo que usa hierbas naturales como Chihuantí. Usted mira a los demás con suspicacia y se pregunta cómo es posible que vivan así, que respiren así, que mastiquen así. Usted tiene una mascota o las odia, y finalmente usted ama o lo ha hecho en algún momento de su vida. Y como cada ser humano ha intentado encontrar la persona justa, y también quisiera una crema dental justa y una casa con vista al mar. Chihuantí tenía un tigre siberiano, una enorme y serena bestia que lo acompañaba día y noche, que lo seguía como un perro, que vigilaba su sueño. Era más que una mascota, más que un amigo o un amante, era su sombra, su sexto sentido. Obviamente Chihuantí no engullía nada que antes no hubiera probado su tigre. Por esto bebió confiado el menjurje de la inmortalidad. No había notado ningún efecto negativo en el tigre. Por el contrario, sus ojos echaban chispas, su pelo era más brillante, sus pasos eran más firmes y su silueta más soberbia que nunca. Lo que Chihuantí ignoraba es que en el menjurje había una hierba que excitaba a los tigres y mataba a los hombres. De Chihuantí queda solo su leyenda. El tigre no ha muerto ni puede morir. Cada noche recorre la ardua muralla bajo la luna. Otra versión afirma que fue capturado por traficantes de animales y vendido primero a un circo mexicano y luego, años más tarde, robado al circo por orden de Pablo Escobar Gaviria, el mítico narcotraficante colombiano que para satisfacer los caprichos de su hija menor había construido uno de los más grandes zoológicos del mundo. Aunque eso no era todo. La mayoría de las personas aspiran a realizarse social y emocionalmente a través de un oficio y de una relación sexual y o sentimental. A los 2 años un niño tiene un lenguaje y una concepción del mundo envidiables, sobre todo por la deliciosa anarquía que impregna sus actos y su actitud indómita ante los esquemas de tiempo y espacio. Puede recordar perfectamente los eventos esenciales de su vida y saborearlos antes de sumirse en el sueño diario. ¿Qué sucede después? Los padres y allegados al niño celebran su rebeldía. Les parece divertido que se enfrenta a la autoridad reinante, pero tienen la firme intención de limitar lentamente su radio de acción. Para ellos lo justo es que el niño aprenda a obedecer, y mientras lo observan jugar deciden que es hora de llevarlo al jardín infantil. Uno no llega al mundo. Uno escapa del vientre materno y queda encerrado en el mundo.
El artefacto llamado familia, del que ese niño hace parte, es arbitrario y conforma un aspecto fundamental de las sociedades de control, al servicio del mecanismo. A los 7 años no tenemos ya ningún recuerdo activo de lo que éramos 5 años atrás. La criatura conceptual ha sido reducida a un ente funcional al que se le ha inoculado el sueño de un oficio y la fantasía de un amor. ¿Qué es un oficio? Las personas viven la angustia de haberlo elegido y sienten la presión de llegar a algo. En la adolescencia realicé 14 combates de boxeo sin conocer la victoria y tenía el firme propósito de seguir adelante. Me divertí en intercambiar golpes y cada derrota me reforzaba emocionalmente. Pero los expertos dijeron que no tenía talento para el boxeo y me cerraron las puertas del gimnasio. Nunca entendí por qué mi capacidad de perder no fue valorada. Perder un combate no te impide recibir la paga prevista o ir a bailar con tu chica en el mismo sitio donde tu rival celebrará su triunfo. Perder es un arte y sigo creyendo que allí reside mi mayor talento. La opción que encontré lejos del boxeo fue estudiar medicina, y aunque no era el mejor de la clase, tenía todas las posibilidades de convertirme en médico. ¿Qué sucedió entonces? Mi familia se esforzó, pero al final los problemas económicos me obligaron a dejar la universidad. Ellos se sintieron frustrados y culpables. A mí me daba igual. Podía ser un púgil incapaz de ganar, un anónimo médico o cualquier otra cosa. No sentía que eso iba a darme un margen de acción. Mi mente se recreaba a sí misma a partir de otras cosas, sobre todo de algunos recuerdos específicos. Y uno de estos era la imagen de un tigre siberiano. Lo había visto en un circo el día que cumplí 5 años. El tigre no hacía parte de espectáculo alguno, simplemente estaba en un recinto cerrado. En las paredes del recinto había fotografías de árboles, matorrales y un lago de aguas cristalinas. Una ventana de vidrio de 2 metros cuadrados permitía a los visitantes admirar la magnífica bestia. Mi padre me había subido en sus hombros y desde arriba vi cómo su mirada y la del tigre se cruzaban, y luego el tigre me observó a mí. Las manos de mi padre aferraron mis tobillos e intuí que le había hecho una promesa al tigre y que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sentí felicidad y dolor. Aquella visión fantástica del tigre, su rostro separado del nuestro por un cristal de 8 milímetros, y la certeza que se estaba diluyendo, que era uno de los últimos tigres sobre la tierra. La altanera perfección de cada rasgo, los colores y el destello de sus ojos, sus movimientos en aquel remedo de selva, aquella prisión que encerraba sus ansias. Ese tigre, que arde para siempre en mi memoria, junto a mi padre, es mi punto de quiebre con la realidad. Lo he imaginado en la oscura y fría noche de aquella celda, yendo de un lado a otro, esperando que mi padre cumpliera su promesa de liberarlo. Entre las personas, la convivencia destila tensión. Las personas no han elegido estar allí. Deseaban una colección de instantes y en vez de eso deben plegarse y aceptar la inmanencia del hastío que aplasta las ilusiones. La tensión se convierte en el arma secreta para no desaparecer en el dominio del otro. Segregan la realidad genérica como un conflicto alterno. Se sienten comprometidos a lo que intuyen que el otro espera. Detestan la responsabilidad de mantener el volumen de la relación. Ejercen un oficio para mantener la cifra y se esfuerzan en la cotidianidad por complacer a sus parejas, sus hijos y demás piezas del esquema. La tensión tiende a ser insoportable y las vías de fuga han desaparecido. Es obvio que las personas imaginan o sueñan con otros oficios y otras parejas que reemplacen lo que consideran algo terrible. Sienten la culpa de no dar y o recibir felicidad y como solución imaginan el mismo esquema aparentemente fallido. Es lo que llamo ruptura funcional del objetivo. No tengo esos dilemas, tengo al tigre. Mi oficio no sería un oficio. Mi amor no sería un amor. En ambos casos se relacionan con la dinámica que ejercen y no están definidos en el contexto de una realidad continua. Piensen en ese tigre. Mi padre entra en la celda y le dispara un somnífero. Con la ayuda de un comando liberatigres, lo transporta al mundo indómito y lo abandona. El tigre se despierta sin saber que puede moverse a su antojo.
y lo que hace es reproducir la mecánica caminata de los últimos años. Después de estar horas marcando los límites del territorio en el que aún se cree confinado, empieza a notar la ausencia de público y se entristece. El hambre lo lleva a buscar el bulto de sangre cruda envuelto en piel de cordero que los empleados del circo le dejaban cada día, oculto entre hierba artificial, para evitar que perdiera del todo su instinto salvaje. Tampoco encuentra las imágenes de árboles, matorrales y lago que considera su casa. Sus pasos se hacen cada vez más lentos, la desesperación y la angustia lo embargan. Ir más allá de esa línea que ha marcado toda la mañana es imposible. Años de frustración arañando el cristal y los muros de metal han apagado su rebeldía, llevando su alma al nivel de resignación e indignidad de cualquier animal doméstico. Mi padre y su comando liberatigres observan ocultos por el follaje sus movimientos y no entienden que permanezca en aquel espacio limitado a pesar del hambre y la sed. Cuando el tigre se queda inmóvil, deciden intervenir. El tigre está tan debilitado física y emocionalmente que ni siquiera deben usar el somnífero. Mi padre discute con los miembros del comando. Está de acuerdo con ellos en que quizá el tigre rechaza el libre albedrío de la selva porque la vida del circo lo ha alienado al punto de considerarlo su medio natural. Pero se opone a llevarlo de regreso. Según mi padre, es más digno que lo mate su incapacidad de ser libre a dejarlo envejecer en la humillante seguridad de una celda. Al final se impone el criterio del comando y unas horas después el tigre está de nuevo en el circo. Poco antes de su muerte, Chi Guan Ti se había enamorado de una concubina que cumplía a cabalidad todos sus requerimientos, pero no lo amaba. Chi Guan Ti era joven y bello, inteligente, aparte de ser el hombre más poderoso de su tiempo, casi una deidad. Todas las mujeres de su imperio lo deseaban y adoraban, pero Nali, la concubina en cuestión, sentía por él una extravagante conmiseración y un afecto blando y distante. Chi Guan Ti sospechaba que aquella situación era un castigo de los dioses a su desmesurado ego, y para congraciarse con ellos, decidió experimentar la humildad con Nali. Lo hizo de una forma desmesurada, y ella, en vez de caer en sus redes, le pateó el trasero. Y con le pateó el trasero quiero decir que ordenó a Chi Guan Ti ponerse en cuatro patas y lo pateó una y otra vez hasta que las fuerzas lo abandonaron. Acto seguido, llamó a uno de los hombres de confianza de Chi Guan Ti y le ordenó al emperador que ordenara a su fiel soldado desnudarse y violentarla en el modo más vil posible. Chi Guan Ti obedeció a Nali y el fiel soldado obedeció a su emperador. Con los ojos inyectados de sangre, Chi Guan Ti observó a Nali disfrutar como jamás lo hizo con él y supo que no era la primera vez que estaban juntos. Cuando el soldado y la concubina alcanzaron el orgasmo en perfecta armonía, el emperador le hizo una señal a su tigre y éste destrozó y devoró a los amantes. ¿Tuvo alguna posibilidad el tigre? El tigre de mi padre, que en el laberinto del tiempo es la misma bestia de Chi Guan Ti. No pienso que la dimensión o forma de una celda cambie su estructura básica. La idea romántica de libertad, y digo romántica en el sentido más patético del término, recrea la fuga como factor indispensable y la nutre de significaciones. Las personas que abandonan un esquema de vida creyendo escapar de una situación intolerable tienden a restaurar ese esquema. Creen que se trata simplemente de reemplazar los elementos y, como el tigre, no abandonan jamás la celda. La diferencia es que el tigre ha confundido la selva con la celda y en cierto modo ha gozado de una oportunidad. Son tan estúpidas y miserables las personas que tienen la convicción de que la celda sea una selva y por ende no tienen oportunidad alguna. Los tipos y tipas que en una habitación de motel se sienten transgresores y luego, mientras cenan con su pareja estable, sopesan la culpa, la autoconmiseración y la rebeldía de su acto, ignoran que esa habitación de motel, vivida como fuga a la selva, es parte integral del esquema. Más adelante algunos toman la decisión de abandonar la pareja. En el entusiasmo de los días iniciales con la nueva pareja, la habitación de motel selva entra en desuso, pero la funcionalidad del esquema permanece intacta. La idea de fuga es el eslogan favorito del mecanismo. Es eso lo que está en venta. Las personas han cambiado la libertad por el entusiasmo de la fuga y nada envilece más que hacer del entusiasmo una religión. Los seres humanos que leen a Coelho y demás basura por el estilo rebajan su dignidad espiritual y anulan su posibilidad de pensar. Lo que envasa un gusano
como Coelho, en sus folletos de Gurú Live, no es más que mierdita para oficinistas de tercera. Hay más intensidad vital en un saco de mocos que en Coelho. Y es que buena parte del sistema publicitario del mecanismo se concentra en esa idea de fuga como ruptura del esquema. Las vacaciones como respuesta a la rutina laboral. El sexo con un amante como respuesta al sexo conyugal. El alcohol como respuesta a la sobriedad. Las zapatillas Nike como respuesta a las Adidas del compañero de escuela. El deseo de algo nuevo y desconocido como respuesta a lo que se tiene o se cree tener. La inmovilidad reside en la ilusión del movimiento, en el ir hacia algo para dejar algo. Conceptualizar el esquema es el único modo de trascenderlo, ir hacia adentro. Abandonar el esquema equivale a vivir en la superficie y ser un objeto de lo que se pretende dejar. Es obvio que un hombre que tiene un amante gastará más y no me refiero solo al aspecto económico. El mecanismo es más complejo que eso. Oprime en una variación de niveles hasta hacerse imperceptible. Controla las células y el núcleo. La satisfacción es imposible porque la idea de fuga genera siempre el deseo de otra. La trascendencia es la inmovilidad que no se detiene, el consumo mínimo que el mecanismo rechaza. No es renunciar al deseo, sino integrar el deseo como modelo y eje del pensamiento. El deseo activo y no la ilusión que nos induce a correr, como el caballo detrás de la zanahoria que el jinete mantiene a pocos centímetros de su boca. La infidelidad es la base de toda relación y de la vida misma como concepto. Pero en la dinámica del amor se tiende a sobreestimarla y cargarla de feroces y melodramáticos significados. Dos personas juran amarse con locura y apenas surge un conflicto, lo que prevalece es que cada uno de ellos está monstruosamente interesado en delimitar y reglamentar lo que el otro hace con su órgano sexual, cuando no están juntos. En el conflicto de pelos y vísceras ambos descubren que jamás han tenido un diálogo, y sin diálogo es imposible problematizar las fases del esquema, y es imposible entender. Lo que en realidad hace el amante es cerrar el cerco en torno al objeto de su amor. Para los amantes escapar es un desliz imperdonable. La idea de fuga está ilustrada con imágenes de vísceras que se restriegan y sangran. La idea de fuga es la mierda que alimenta a los mamíferos. Quien sueña la fuga es un objeto de ella. Nadal y Federer son dos amantes que expresan su pasión e intentan destruirse uno al otro en una jaula llamada cancha de tenis. El público los observa a través de un imaginario cristal, que es un límite reglamentario. Todo está limitado con líneas reales e imaginarias. Los dos animales, Nadal y Federer, lucen la misma marca. Son propiedad del mismo amo. Aunque en vez de Nike, uno de los dos tuviera Adidas, el esquema seguiría intacto, porque ambas marcas corresponden al mecanismo. El rostro espectral del mecanismo es la suma de todas las marcas. Es lo que ven las personas, pero la esencia del mecanismo es conceptual y no se relaciona con su función. Es lo que no vemos lo que infiere y controla nuestra idea de libertad. El tigre no es una marca, en apariencia no tiene un adversario y está solo en aquella celda. Los límites entre él y los espectadores son claros y precisos. La gente que ve al tigre apagado los anima la curiosidad y el morbo. Quieren ver a una criatura en vías de extinción, lo que queda de un universo y un ecosistema. El mecanismo lo ha elevado a símbolo, creando la ilusión y la culpa del tigre encerrado y el espectador libre. Nadal y Federer disputan salvajemente en la cancha y el espectador se siente uno y otro. Compra la ilusión de ser uno de los dos guerreros, pero en la cancha son solo una valla con el logo del mecanismo. Dos esclavos de lujo sin ninguna posibilidad de elegir, que se lanzan hasta la exasperación una pelotita verde. Es eso lo que admiramos, la sombra de un tigre que representa nuestra ferocidad insaciable y los hombrecitos prefabricados que juegan con pelotas. La guerra es una surrealidad que seguimos por televisión, un deporte que el mecanismo usa con otro tipo de fines. No pretendo justificar o criticar algo específico, y menos aún un elemento particular. La búsqueda de definiciones es irrelevante y estéril. Procuro establecer un diálogo entre mis pensamientos y las formas de expresión, y de allí derivar el concepto. Tengo una vida esquemática, pero no la vivo así. Me deslizo por ella y en ella. Mi hija había cumplido 2 años y miraba aquel tigre en un parque natural de Verona. La fascinaban los colores atrapados en aquella elegante forma. El tigre era gentil, rozaba el cristal sin detenerse. Elisa, mi hija, no tenía conciencia del límite y la certeza de compartir el mismo espacio con aquel extraño ser la intimidaba y divertía. En mí las sensaciones eran contradictorias.
La suntuosidad del animal era conmovedora. Tenía miedo, un miedo anterior a aquel encuentro. Lo miré a los ojos y sentí que ningún hombre era digno de mirarse en los ojos de un tigre. En el esquema ambos éramos depredadores y ellos habían perdido la batalla. Pero al trascender el frágil argumento me sentí vacío y sentí el calor de mis propias lágrimas. No eran las mismas lágrimas de mi padre. A mí, la extinción de aquella especie me importaba un pito. Lo que me turbaba era de naturaleza conceptual y no política. Que algo se extinga es un hecho estadístico, un informe, una relación de datos y no una experiencia vital. Pero las personas solo sienten ser parte de un todo y de sí misma consumiendo información y por desgracia la información, a pesar de su pirotecnia, carece de contenido. Lo que importa en la información es la relación directa con el evento que promueve o denuncia. Saber algo no se relaciona con la existencia de lo que se sabe. Lo que sabemos puede ser o no consistente. Lo que importa es el modo en que trasciende de lo emocional a lo conceptual. Hay una diferencia entre quien nos informa que hace frío y quien nos lo comunica. El primero está abrigado y quiere compartir un argumento, y el segundo está desnudo y tiembla en la noche oscura. Mi hija veía el tigre y yo un símbolo. Mi hija sentía fascinación y temor, yo amargura y miedo. La sucesión de fragmentos dinámicos en el discurso es el oxígeno que ilumina mis días. La tensión grasosa de la ordinaria experiencia debe ser convertida en el combustible vital. Es ese mi oficio, en el caso de que pudiera concebirlo como tal. No me privo de nada de lo que podría ser posible, y menos aún de mis amados imposibles. Lo imposible es lo único que sé. Entre los documentos póstumos de Chiguantí encontraron estas líneas. Tu estúpida vida es una celda. En el baño todas esas cremas y fragancias, la gama de trucos y aspiraciones inútiles. Tu desteñido amante, las reglas que te impones con doméstica arrogancia. Estás tan vacía que solo tienes la idea de ti misma y una serie de oficios que consideras inaplazables. No sabes nada de mí. No puedes entenderlo. Me temes. Mi voz es un fetiche furioso que te niegas a escuchar. Eres fría y gentil. No sabes qué significa el tiempo. No sabes qué significa el significado de cualquier elemento, concepto, objeto. Tu mente está llena de argumentos. Lo aprendido, tus perezosas relaciones, tu equilibrio, tu pareja furtiva. Ese hombrecito, mi esclavo que se ajusta a tu medida, un ente dominable, sujetable, citable. Vives en la superficie de lo que consideras algo tuyo. Vas a cenar, bailar, pasear. Y la dosis de fulgurante sexo que deriva en costumbre, que se apaga, que te sacude y te abandona en el punto de quiebre. Es un hermoso día en mi imperio. Escribo y observo la luz afuera lamiendo la hierba todavía húmeda. El amor no es un impulso ni una actividad. El amor no es un manual de comportamiento y salud. No es un pacto ni un secreto. No es una cita ni la cama de una madriguera que se mancha de babas y secreciones. ¿Sabes qué es? No, cariño, tu realidad funcional ha exterminado el lenguaje. Lo que llamas diálogo es solo un conjunto de palabras que se repiten hasta perder el sentido. No eres nada, nadie, ninguna. Solo mis manos podrían hacer pedazos tu vestido y sacarte de la tumba. Solo mis labios podrían estremecer el muro de tus certezas. Lo que define el tiempo es la posibilidad de encontrarnos. Pero estás comprometida con la idea de ofenderme. Tienes ya una pomposa lista de sometimientos. No existe en ti la fuerza para cambiar el rumbo de este día, de tu propia vida. Tienes la filosofía de tus propias actitudes, el orgullo de tus precarias decisiones. Lo que imaginas y crees algo muy tuyo será tu epitafio. Sin embargo, estaré por allí, en un lugar más dentro de ti que tu carne y tu alma, más dentro de ti que el indeciso e impotente amor de quienes juraron amarte, más dentro de ti que quienes te han penetrado con sus penes de juguete y sus dedos enanos. El sol se alza entre las nubes, las piedras refulgen, ellas inmóviles y sin corazón están más vivas que tú. Las miro y las amo, siento el calor que emanan y me pregunto, ¿qué será de ti? Así que el malnacido de Chiguantí lo sabía todo y planeó la venganza de ella en contra suya por no haber sido capaz de despertar su amor y llevarla al delirio. Y por supuesto, su particular venganza contra el soldado traidor. Ella no fue la causa, sino el instrumento, como el tigre. Mi padre decía, ciego es quien solo ve por los ojos. Pensaba en eso cuando el timbre empezó a sonar con insistencia. La discusión empezó en el automóvil.
En realidad había empezado 20 minutos antes mientras se estaba afeitando y ella, su mujer, insistía en que iban a llegar tarde. Así que él interrumpió la afeitada, aplazó el corte de uñas que había previsto y se puso la primera chaqueta que encontró. Sentado en el asiento trasero del auto, al lado de su pequeña hija, intentaba olvidar la tensión. Sentirse tensionado y culpable era la historia de su vida. No necesitaba un motivo para sentirla. La tensión dormía en sus nervios desde que podía recordar, y para encenderse bastaba que alguien tocara levemente el interruptor. En la adolescencia había sufrido por largos periodos de depresión y el psiquiatra le había aconsejado alejarse de los libros, de filosofía e ir más a cine. En lo más íntimo sabía que no estaba hecho para formar parte de una pareja. Amaba la vida familiar y adoraba compartir la existencia con su mujer y su hija, solo que no las concebía como un todo orgánico, sino un proceso en evolución. No daba nada por hecho. Cada detalle era importante y las cosas eran el resultado de lo que estaba sucediendo y no de una decisión inalterable. Le resultaba egoísta que las personas vieran en el matrimonio el final de un tipo de relación y el comienzo de otra, como si el matrimonio por sí solo pudiera cambiar la estructura mental y emocional de los cónyuges. La risa de su hija era una droga capaz de separarlo del mundo y de sus más atormentadas reflexiones. Era un filtro que lo tranquilizaba y le devolvía la lucidez de pensar y considerar las diferentes partículas que se superponían en su estructura mental. Compartir amor, hijos, situaciones, riesgos, penas y alegrías con alguien no era suficiente para pensar en ese alguien como una pieza constitutiva de uno mismo. Ya considerarlo un cómplice le parecía exagerado. No negaba que en ciertos momentos ese alguien, la pareja elegida, lograba estar muy cerca y dar certeza a las dudas, pero era un instante para la colección y nada más. La vida y la felicidad eran responsabilidad de cada cual. La pareja, en el mejor o peor sentido, era un evento casual. No importaba si se estaba con ella 10 minutos o hasta el último suspiro. Era otra persona, un peso o un alivio circunstancial. Amaba y respetaba a su mujer en ella y no fuera de ella. La consideraba una persona expuesta a él y se consideraba a sí mismo un hombre expuesto a ella. No creía en los pactos ni en las promesas. No creía en los énfasis. Su hija era un absoluto sentimental sin referente. Una totalidad donde cualquier consideración resultaba innecesaria. El timbre sigue sonando.